Ahora sí, ya última parte ya, tercera sección del programa, en la que ya saben, los MASC, esos métodos alternativos de solución de controversias se imponen, y hoy vamos a hablar de mediación, pero de mediación internacional. ¿Cuándo se tiene que acudir a ella? ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se desarrolla una sesión de mediación internacional? Bueno, pues todo esto nos lo va a explicar nuestro invitado. Y también, ¿qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si en los conflictos que hay ahora de guerras hubiera habido un mediador? Por ejemplo, ¿verdad? Rusia, Ucrania, que alguien hubiera intervenido hace un tiempo. Andrés Vázquez, mediador, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Qué buena la pregunta a modo ya solo de reflexión jurídica, moral, ética. Planteaba Arturo, ¿en cuántos conflictos internacionales, si hubiera existido previamente una mediación, a lo mejor no estaríamos hablando ahora de resultados incluso bélicos, ¿no? Como el que se está viviendo en el ejemplo que hemos puesto? Bueno, ciertamente incluso los peores conflictos acaban encontrando el camino a la paz y tampoco hay una razón para que los actuales conflictos en curso pues no tengan un recorrido diferente. Sierra Leona, Ruanda, Camboya, Sudáfrica, Colombia, todos estaban convencidos de que la paz era imposible para ellos, todos consiguieron la paz y todos siguieron los mismos pasos claves para pasar de la violencia a la mesa de diálogo. Sin embargo, no comparto con Arturo este comentario que has hecho. Es decir, en los conflictos actuales también hay negociación, y por no extendernos excesivamente, sin ir más lejos, el conflicto de Ucrania con Rusia, con el gobierno ruso, recordaréis que hace pues, relativamente pocos meses, hubo una intermediación, llámale como tú quieras, entre el gobierno turco y los gobiernos de Ucrania y Rusia, que estaban en pleno conflicto bélico, para que se pudiera sacar grano de Ucrania y que llegara al Mediterráneo, en fin. Y eso ha sido con un acuerdo mediado. El tema no es tanto el que se pueda o no mediar, sino qué se quiere mediar y qué no se quiere mediar, o qué se quiere negociar y qué no se quiere negociar. Y perdón, Andrés, el quién no sería importante por encontrar razón en los dos. ¿Es lo mismo a lo mejor una mediación política como la que venimos o entendemos que estamos acostumbrados previa a cualquier conflicto internacional? ¿Es lo mismo esa mediación de índole político que una mediación profesional internacional como estamos o a la que nos estamos refiriendo en esta ocasión? ¿O entiendo que son distintas? Bueno, yo entiendo que son todas políticas, con todos los matices que queráis. O sea, es el Tratado de Westfalia y eso fue en el año 1648. La mediación forma parte de la diplomacia. Todas las acciones o las actuaciones diplomáticas la incluyen. La Carta de las Naciones Unidas la recoge como medio para arreglo pacífico de controversias en los artículos 2.3 y 3.1 y está en vigor ya desde 1945. Es decir, tampoco es ninguna novedad. El problema es que las mediaciones en conflictos con violencia explícita, conflictos bélicos o asimilados, pues no son mediaciones al uso, son mediaciones en que los escenarios en que se desenvuelven se caracterizan por ser multipartes, son multidisciplinares, suelen realizarse en varios niveles, lo que se denomina multitrack, y permiten diferentes abordajes y enfoques del conflicto. Y, por supuesto, eso que llamamos mediaciones políticas, son mediaciones políticas en lo que vemos, digamos, son los titulares, pero lógicamente, pues todas esas mediaciones llevan equipos de mediadores o de negociaciones profesionales que pueden o no ser funcionarios diplomáticos del cuerpo diplomático o de Naciones Unidas, etcétera. También ahí, pues si me permitís, la cuestión es la autoridad que puede tener. ¿Qué organismos pueden tener autoridad, digamos, para actuar de manera, digamos, con los criterios o los principios que inspiran cualquier mediación, sea internacional o sea privada? Por ejemplo, la neutralidad, la imparcialidad, ¿no? Quizás Naciones Unidas es el que tiene más desarrollado todas estas cuestiones, pero también es cierto que Naciones Unidas es un organismo que está, pues, permanentemente cuestionado. Abro un paréntesis, en fin, resulta sorprendente que, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos esté presidido por el gobierno de la República Islámica de Irán. Bueno, cierro paréntesis, pero cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Es decir, en la medida en que las partes en conflicto acepten a los mediadores, ya te digo que me da igual que sean de tipo profesional, privado, que sean diplomáticos, que sean contactos políticos, no habría ningún problema. El problema es cómo puedes coordinar todos esos conflictos que son multiparte, en donde hay un montón de
intereses y de cuestiones que están afectadas y que son actores directos o indirectos en esos conflictos, ¿no? Bueno, valgan todos estos ejemplos para hacernos una idea de la trascendencia e importancia que tiene esta mediación internacional y el alcance que puede llegar a obtenerse en sentido positivo o negativo. Por tanto, Andrés, me permito tutearte, si por favor me das esa Claro, posibilidad por cercanía, por gracias. supuesto. Te pregunto todo entonces, Andrés. ¿Quién, para empezar, qué organismos, si es que siempre hablamos de entidades u organismos, deben ser esos mediadores internacionales? ¿Cómo se debe llevar a cabo? ¿Cuándo? Y, en definitiva, ¿en qué consiste, ¿no? ¿Cómo transcurre esa mediación internacional que vemos dista bastante de lo que pueda ser una mediación en otro ámbito, ¿no? Más privado, más pequeño. Bueno, pues efectivamente, a diferencia de los protocolos que se siguen en otros ámbitos de mediación, los mediadores internacionales no se limitan a recomponer los cauces de comunicación entre los actores intervinientes y desarrollan una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes. Van más allá, participan también realizando propuestas, también negociando. A diferencia de los conflictos convencionales, en esos escenarios, como ya os mencionaba antes, pues suelen ser multiparte, multidisciplinares, lo que se denomina multitrack, y además, a diferencia de otros medios jurisdiccionales, y al igual que en otros ámbitos de mediación, quienes recurren a ella siempre tienen que conservar la libertad de acción y de decisión en cuanto a la solución final del conflicto, y además, al alcanzarse una solución, que puede ser total o puede ser parcial, se convierte en un acuerdo internacional obligatorio, que tampoco tiene por qué basarse en el derecho internacional estricto, ya que puede tomar en consideración pues, otros aspectos de oportunidad política, acordes con el espíritu de flexibilidad que informa todo procedimiento de mediación. En ese sentido, pocas diferencias hay. Lo que sí es cierto es que, pues son escenarios complejos, son escenarios complicados, pero también es cierto que la historia reciente pues nos demuestra que en aquellos conflictos en los que se ha intervenido, en un porcentaje muy elevado de ellos, se ha llegado a soluciones. Citaba antes Camboya, o citaba, pues no sé, Sierra Leona. Quizás el que puede ser más próximo por el impacto que tuvo fue Ruanda, ¿no? Que en el año ya 1994 asistió al genocidio del 75% de la población tutsi y a la violación de más de medio millón de personas, mujeres. Y hoy es uno de los países, pues, que se consideran más prósperos y estables en el África Oriental. Es decir, que sí se puede llegar a resolver conflictos. Recientemente un mediador, un especialista en conflictos internacionales, Rafael Guiguren, escribía que además ha participado en más de 40 países y es una persona con conocimiento sobre el terreno. Decía que hay dos caminos para salir del camino de la violencia y sentarse a hablar de paz. Él ponía diferenciaba esos dos caminos. Un primero que él denominaba parecido al de la santidad y citaba la situación que se produjo en Sudáfrica con Nelson Mandela. Es una situación bastante inusual, ¿no? Pero el segundo camino decía que tiene como motor una cuestión que es como muy básica, que es el principio de amor a los hijos, a los descendientes. Y ponía el ejemplo de que cuando unos padres a los que le acaban de matar a uno de sus hijos, bueno, pues hay una primera fase que es un dolor, que generalmente desemboca en odio, en un deseo de venganza. Transcurre el tiempo, la ira deja paulatinamente Las fases paso del duelo, pues, a ¿no? una Sí. situación de tristeza, y esa tristeza, independientemente del dolor que conlleve, es una emoción que es más serena que la ira, y en esa serenidad se va abriendo la posibilidad de empezar a reflexionar y poder preguntarse ¿y ahora qué se hace? ¿No? Porque es necesario construir un futuro para los hijos que no han muerto, para los nietos de aquellos hijos que sí han fallecido, y por lo tanto hay que construir ese futuro. Y en esa búsqueda del futuro para hijos o para nietos, bueno, pues ahí no se hace el acuerdo, no se llega a situaciones de resolución prácticas por empatía hacia el enemigo, que puede llegar más tarde, tampoco porque necesariamente se traduzca un perdón hacia nadie. Eso va a variar en función de las personas, pero sí se va a hacer por amor a esos hijos, por el futuro de los nietos, en definitiva. Este es el ejemplo que él ponía.
Y claro, en relación a los conflictos actuales y a los que pueden venir en el futuro, pues el que se mantengan o no va a depender un poco el decidir si los miles de personas que fallecen, de daños que se ocasionan, pues van a ser los últimos antes de volverse a sentar para comenzar a negociar la paz, o si se dejará pasar pues otras generaciones más para acabar encontrándose exactamente en el mismo punto, pero eso sí, con unos cuantos miles de muertos más. Sí, Andrés, en una mediación de este tipo, ¿cómo se da el primer paso? Alguien con autoridad les dice, oye, vosotros dos venís y os sentáis conmigo, uno de los países lo propone. ¿Cómo se suele, cómo puede, suele surgir el embrión de... Bueno, ahí va a depender mucho de los escenarios en los que estemos hablando. O sea, normalmente son conflictos que, como sabemos, impactan y afectan a intereses de distintos estados normalmente. Y suele ser a través de esos terceros estados donde se empiezan a hacer ese tipo de negociaciones o de acercamientos a las partes. Ahí interviene una infinidad de personas y normalmente por los cauces diplomáticos y por los cauces en ocasiones no solo ya pensando en funcionarios del cuerpo diplomático, sino de los servicios de inteligencia, civiles o militares, en fin, se van haciendo esas vías, esos cauces de comunicación normalmente están abiertos siempre o casi siempre y bueno, lo vemos continuamente, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues las informaciones a las que tenemos acceso normalmente como ciudadanos de a pie, pues sean muy escasas, muy poco fiables e incluso bastante desorientadas en cuanto a la realidad de lo que realmente está sucediendo, ¿no? No hay una única vía. También es verdad que los escenarios son muy distintos. No es lo mismo la situación que se está produciendo, por ejemplo, en el Sahel con grupos terroristas próximos a la yihad islámica o problemas que ha habido, por ejemplo, en Colombia con las FARC o con guerrillas. ¿No? Son escenarios muy diferentes y ahí pues intervienen se utilizan distintos cauces. Es verdad que Naciones Unidas tiene un grupo de mediadores profesionales que suelen dar soporte cuando se les solicita a este tipo de intervenciones. Pero bueno, el principio ahí sí que es idéntico al de cualquier mediación convencional, es decir, las partes que están afectadas, que están en conflicto, al menos las que están directamente en conflicto, tienen que estar de acuerdo y tienen que convenir en que la personas, organismos que intervienen como mediadores, como negociadores, bueno, pues son aceptados por ambas, ¿no? Si no sería imposible. Y esa parte negociadora o mediadora, aparte de tener una formación adicional, entendemos como cualquier mediador, en este caso derecho internacional, tiene que tener una cualificación, tiene que tener un aprendizaje, entiendo, especial. Son cuestiones, insisto, pues importantes, muy delicadas y a veces con un alcance y una proyección inmensa, ¿no? Como nos está explicando Andrés. Sí, bueno, decíamos antes que son normalmente mediaciones que son multidisciplinares y por lo tanto intervienen en distintos niveles y al ser multitrack, que también se mueve en distintas fases, bueno, pues se intervienen en distintos planos, desde el plano político hasta el plano más técnico en el que efectivamente pueden intervenir mediadores profesionales que no necesariamente tengan ningún tipo de vinculación política, ni siquiera ningún tipo de relación, digamos, funcionarial o laboral con ninguno de los gobiernos que estén en conflicto, ¿no? Eh, ahí hay un reparto de roles y justamente esa pluridisciplinaridad, esa multi especialidad en que se conforman equipos multidisciplinares es la que puede dar pie a distintos niveles también de mediación, ¿no? Claro, entiendo que serán negociaciones Aquí también lo que se larguísimas, suele larguísimas también en el tiempo, ¿no? Andrés, porque como una de las bondades de la mediación en general siempre hablamos de la agilidad, ¿no? De la celeridad con respecto a los procedimientos judiciales tradicionales. En estos supuestos entiendo que pueden dilatarse mucho en el tiempo y es comprensible. Bueno, ahí depende básicamente del objetivo prioritario que se quiera poner como en una jerarquía digamos, de valores, ¿no? Es decir, si lo que se pretende es un alto el fuego a la mayor brevedad para evitar pues derramamiento de sangre, para evitar muertes, para evitar destrucción de bienes, lógicamente son negociaciones que son más rápidas, pero también es verdad que ese tipo de negociaciones pues tienen, digamos, los pies más de barro, ¿no? Aquellas negociaciones que pretenden establecer una situación, un escenario de pacificación que tenga mayor durabilidad en el tiempo,
pueden ser más largas. También se pueden, es decir, pueden ir por fases, es decir, que no son incompatibles. Incluso muchas mediaciones internacionales en las que intervienen Naciones Unidas, es conocido que se recurre a la fuerza militar o policial, es decir, hay intervención armada, que está en algunos casos pactada con los directamente implicados y en otros casos es impuesta. Es decir, que digamos que las herramientas que tienen ahí los mediadores o los negociadores internacionales para resolver este tipo de conflictos con violencia explícita son muy distintas a las que tiene un mediador convencional en el ámbito civil o en cualquier otro ámbito de los que conocemos. Y por último, ¿no? por supuesto, Andrés, respóndeme hasta donde tú quieras, ¿eh? Yo no quiero comprometerte más allá de lo que desees. España se ha visto inmersa en muchos procedimientos de este tipo, a lo mejor incluso desconocidos, que han evitado consecuencias de índoles diferentes, ¿eh? No solamente hablamos de humanas, materiales, puede haber negociaciones, entiendo, económicas, diplomáticas, políticas, hablamos de planos, yo creo, inmensos. Pero ¿te consta que España, bueno, pues es frecuente que se encuentre en este tipo de mediación internacional con otros países? Lo dejo ahí en general. Si me pides una información, o sea, una opinión respecto a información que yo pueda tener verificada, bueno, no te lo puedo afirmar. No tengo ninguna duda de que España interviene, ha intervenido e intervendrá ¿Como en parte o como multitud mediador? de situaciones. No, normalmente como mediador, es decir, tenemos un cuerpo diplomático excelente y que como consecuencia de esa excelencia, totalmente discreto y no sé si la palabra es correcta, el adjetivo de gris, en el sentido de que, bueno, pues no se les ve, no se les nota, pero están ahí. Y las negociaciones son continuas, las negociaciones, las conversaciones, los diálogos, y se apoyan multitud de países en este tipo de actuaciones. Pero precisamente por la relevancia y por el interés que tienen de que se puedan llegar a soluciones que sean estables, pues son fundamentalmente discretas, ¿no? Entendemos. Andrés, muchísimas gracias por todo. Es un placer, Andrés Vázquez, mediador, muy experto, como ven, también en esta materia interesantísima y que también esperamos retomar en próximos programas. Andrés, gracias y también espero no despedirte. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta otro día, Alesia y Arturo. Muchísimas gracias. Un Gracias. saludo y buena tarde. Un saludo igualmente. Hasta Buenas luego. tardes. Señores.